A hacer el ejercicio 9 de nuestra colección de problemas de física cuántica, física moderna, y dice así: una de luz de longitud de onda 546 por 10 elevado a menos 9 metros incide en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio, cuyo trabajo de extracción es de 2 electronvoltios. Apartado A. Explicar las transformaciones energéticas en el proceso de fotoemisión y calcular la energía cinética máxima de los electrones emitidos. Y apartado B. ¿Qué ocurriría si la longitud de onda de la radiación incidente en las células fotoeléctricas fuera el doble de la anterior? Nos dan como datos que H, la constante de Planck, 6,6 por 10 elevado a menos 34 julio por segundo, y la carga de electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombio. La velocidad de la luz es conocida, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Bien, pues este es el ejercicio, que es un ejercicio, es un problema, pero un problema muy teórico. Vamos a pasar a resolverlo. Bien, como hemos dicho, vamos a resolver dicho ejercicio, y entonces vamos a hacer una serie de consideraciones y empezaremos escribiendo la lambda, la longitud de onda lambda, que es igual a 546 por 10 elevado a menos 9 metros. Eso lo puedo expresar también como 5,46 por 10 elevado a menos 7 metros, y estaría eso expresado en notación científica. Vamos a dibujar aquí nuestra placa de cesio, sobre la que incide una radiación electromagnética y sobre la que aparecen unos fotoelectrones, unos electrones emitidos por efectos fotoeléctricos, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la energía está cuantizada y la energía de la radiación incidente va a ser HF. Bien, por otra parte, nosotros también sabemos que la velocidad es el espacio partido por tiempo, y el caso de una radiación electromagnética, eso, bueno, y en cualquier caso general también se puede, de las ondas, momentos dilatorios, lambda partido por t, donde t es el periodo, y esto se puede escribir como lambda por 1 partido por t, o lo que es lo mismo, lambda por la frecuencia. En el caso de una radiación electromagnética tenemos que c es igual a lambda por f. De aquí podemos despejar inmediatamente que la frecuencia es c partido por lambda, ¿de acuerdo? Como conocemos la c, que es 3 por 10 elevado a 8, y conocemos la lambda, que nos la han dado, que es 5,46 por 10 elevado a menos 7, pues operamos, hacemos estas cuentas, y me saldrá 5,4, después de hacer las operaciones, por 10 elevado a 14. 10 elevado a 14 hercios, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Muy bien, ya tenemos calculada entonces la frecuencia. Entonces la energía de la radiación incidente es igual a H por F, y es igual a la constante de Planck, que es 6,6 por 10 elevado a 34 julios por segundo. No pongo las unidades, estamos trabajando en el sistema internacional, luego lo pondremos el resultado en las unidades del sistema internacional por la frecuencia. Entonces 5,4 por 10 elevado a 14. Esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos luego a explicar, vamos luego a explicar estos términos detenidamente. Bueno, esto es 10 elevado a menos 34. 10 elevado a menos 34. Vamos a unir, vamos a hacer el producto 6,6 por 5,4, ¿vale? Y ahora 10 elevado a menos 34 por 10 elevado a 14. Bueno, tendríamos que hacer esta cuenta, y esta otra parte. Esto es el producto de quién, de unas potencias que tienen la misma base y distintos exponentes. Entonces el resultado pues sería 6,6 por 5,4 por 10 elevado a menos 20. 10 elevado a menos 20 julios. Ese es el resultado. Bien, esta energía E que me ha salido aquí
HF pues se emplea parte en arrancar los electrones, en hacer lo que se conoce el trabajo de extracción, S0, que es el trabajo de extracción, que es el trabajo que se tiene que emplear, o la energía que hay que emplear para extraer un electrón de su nivel energético y liberarlo. Esto es lo que se conoce como el trabajo de extracción, o el trabajo V0, o también trabajo de extracción, así. También se puede escribir así, trabajo de extracción, ¿de acuerdo? Y donde H, como ya sabemos, la frecuencia, la constante de Planck, que vale 6,6 por 10 elevado a menos 34, y F sub 0, lo que se conoce como la frecuencia de corte. Lo que se conoce como la frecuencia de corte. Es decir, que si la radiación de la frecuencia de la radiación incidente F es menor que la de corte, entonces los fotones no tendrían la suficiente energía para arrancar los electrones y no se produciría, por tanto, el efecto fotoeléctrico. Es decir, que es necesario, vamos a ponerlo en algún sitio, que la F sea mayor que ¿quién? Que la F sub 0, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? En caso contrario, no se produciría efecto fotoeléctrico. Bien, entonces, parte, como hemos dicho, se emplea en el trabajo de extracción y otra parte se emplea en darle o proporcionarle energía cinética a los electrones. Y hemos puesto que la condición para que se dé el efecto fotoeléctrico es que F sea mayor que F sub 0. ¿De acuerdo? Bien, el excedente de energía se emplea en aumentar la energía cinética de los electrones. Bueno, pues entonces en nuestro ejercicio, si nosotros particularizamos a nuestro ejercicio, nos dicen que HF sub 0, que es el trabajo de extracción, nos lo dan directamente, que es 2 electronvoltios. Pero el electronvoltio no es una unidad del sistema internacional. Vamos a pasarlo a la unidad del sistema internacional. Sabemos que directamente un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio. ¿Por qué? Porque un electronvoltio es el trabajo que se pone en juego cuando un electrón pasa de un sitio a otro donde la diferencia de potencial es 1 voltio. Y la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 y la diferencia de potencial es 1 voltio. Vamos a ponerlo por aquí en algún sitio. El trabajo es Q por incremento de V. En el caso de del campo eléctrico, cuando un electrón o una carga se desplaza una determinada diferencia de potencial incremento de V. En nuestro caso, esta carga es la del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a 19, y la diferencia de potencial es 1 voltio. Por tanto, nos venimos aquí, 1,6 por 10 elevado a 19 a menos 19 por 1. Bien, nosotros operamos, y entonces, después de hacer estas cuentas, pues me queda 3,2 por 10 elevado a menos 19 julio. Bien, pues ya tengo lo que es el trabajo de extracción. Entonces, la frecuencia de corte, F sub 0, sería igual a ¿quién? La frecuencia de corte F sub 0 sería, por tanto, el trabajo de extracción, partido por ¿quién? Por H. Y el trabajo de extracción, ¿cuánto es? 3,2 por 10 elevado a ¿quién? A menos 19. ¿Partido de quién? De la constante de Planck, 6,6 por 10 elevado a menos 34. Yo hago esas operaciones y esto me sale aproximadamente 0,48 por 10 elevado a 15 hercios. Es decir, que esta va a ser la frecuencia de extracción. ¿De acuerdo? La frecuencia de extracción. Muy bien. Bueno, entonces la energía cinética, ¿cuánto valdrá la energía cinética? Pues la energía cinética, en este caso, valdrá la E menos ¿quién? Menos HF sub 0, o lo que es lo mismo, HF menos ¿quién? HF sub 0, o lo que es lo mismo, saco factor común saco factor común H de F menos F sub 0, y resulta que todos son datos conocidos, donde pone H pongo la constante, 6,6 por 10 elevado a menos 34, y donde pone la F, pues pongo lo que vale, lo que hemos calculado anteriormente, que era 5,4, y donde pone F sub 0, pues pongo 5,4, perdón, por 10 elevado a 14, por 10 elevado a 14. Y la F sub 0 es 0,48 por 10 elevado a 14. Bien. Bueno, puedo sacar factor común 10 elevado a 14.
Entonces esto me quedaría como 6,6, perdón, 6,6 por 10 elevado a menos 34. Y ahora saco factor común 10 elevado a 14. Y ahora 5,4 menos 0,48. ¿De acuerdo? Bueno, pues operando, si hago todas estas cuentas, esto es 10 elevado a menos 34, perdón, 10 elevado a menos 34. Me quedaría 6,6 por 10 elevado a menos 20 y el resultado de esta operación sería 0,6. 0,6, perdón, 0, sí, porque esto es 0,48 que podemos escribir como 4,8, como 4,8 por 10 elevado a 14. Esto es, perdón, esto es así, 4,8. Esto no es, esto es 4,8 por 10 elevado a 14. Bien, entonces esto me quedaría 0,6 y al hacer todas estas cuentas, al hacer estas, porque esto vendría, esto sería 0,48 por 10 elevado 0,48 por 10 elevado a 14 aquí, sí. A ver, un segundito, por 10 elevado a 15. Esto es, no es, nos hemos equivocado aquí, no es 0,48 por 10 elevado a 14, es 0,48 por 10 elevado a 15, ¿de acuerdo? Entonces un 0 se emplea en correr la coma en lugar, entonces sería 0,48 por 10 elevado a 14, muy bien. Bueno, pues haciendo todas esas cuentas, me quedaría 3,96 por 10 elevado a menos 20 julios. 3,96 por 10 elevado a menos 20 julios. Bueno, vamos a ver ahora entonces el apartado B. Esa sería la energía cinética de los electrones emitidos. Vamos a hacer el apartado B y vamos a considerar que la longitud de onda de la radiación incidente fuese el doble que la anterior. Es decir, tengo una nueva lambda prima que sería igual aquí a 2 lambda. Nosotros sabemos que V igual aquí a S partido por T y de aquí podemos sacar C igual aquí a lambda por F. Entonces, para la situación inicial tengo que C igual a lambda prima por F prima, perdón, situación final. Y para la situación inicial, lambda C igual a lambda por F. Si yo divido la de arriba entre la de abajo, me quedará que C partido por C es igual a lambda prima por F prima partido de lambda por F. ¿De acuerdo? Pero C partido por C, ¿cuánto vale? Eso vale 1. Conclusión. Lambda prima por F prima tiene que ser igual a ¿quién? A lambda por F. Si yo divido, ahora paso las lambda a un sitio, lambda prima partido por lambda tiene que ser igual a F prima partido por F. Pero yo sé que lambda prima es 2 lambda, entonces me quedaría aquí 2 lambda partido por lambda es igual a F prima partido por ¿quién? Por F. Lambda y lambda, ¿qué les pasa? Se va. Y entonces me queda despejando que 2F igual a F prima. Conclusión. Que perdón, es al revés. 2F lambda prima es igual a 2 lambda. Entonces F prima F, luego 2F. Un segundito. Perdón, aquí hay un error. Esto no es nada. Y esto aquí es F prima. Entonces aquí esto no es nada. Y esto es F prima. Bien, una vez subsanado el error, porque observemos, tenemos lambda prima por F prima es igual a lambda por F. F prima está aquí multiplicando, pasa aquí dividiendo, y la lambda pasa aquí. Entonces me quedaría lambda prima partido por lambda es igual a F partido por F prima. Lambda prima resulta que son 2 lambda, lo tenemos de aquí. Lambda prima es igual aquí a 2 lambda. Y aquí tengo lambda. Lambda y lambda se va, entonces me queda que 2 es igual a F partido por F prima. Despejando de aquí, obtenemos que F prima es igual a ¿quién? F prima es igual a 2F, perdón, a F partido por 2. En resumidas cuentas, la frecuencia F' se ha hecho justo la mitad. La mitad. Entonces, yo puedo calcular la F',
que es justamente F partido por 2, tendría que calcular, poner el valor de F, pero el valor de F lo conocemos, que es ¿cuánto? 5,4 por 10 elevado a 14. Y esto partido por 2. Si yo hago estas cuentas, esto me queda 2,7 por 10 elevado a 14. Pero recordemos, hercios, porque estamos en el sistema internacional. Pero recordemos que la frecuencia de corte era F sub 0 igual a 4,8 por 10 elevado a 14 hercios. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la nueva frecuencia, F', me sale 2,7 por 10 elevado a 14, es más pequeña que ¿quién? Que la frecuencia de corte. Por tanto, no habrá efecto fotoeléctrico, ¿vale? No habrá efecto fotoeléctrico. Bien, ¿por qué? Claro, porque al hacerse lambda prima el doble, la frecuencia F' se ha hecho justo la mitad. Y como la energía directamente era igual a ¿quién? A H partido por F, pues si la frecuencia se hace la mitad, la energía también se hace la mitad. Con lo cual, el resultado es que efectivamente no se produce efecto fotoeléctrico. Muy bien. Bueno, pues con esto ya queda